a Rock Esenciales. Mi nombre es Damián León y el día de hoy empezamos con una nueva sección que se llama La Escuela del Rock, de los principales grupos a nivel más mainstream, o sea, a nivel más conocido, que tengan más alta calidad en su música, hayan sido íconos de una generación. Vamos a hablar acerca de las 12 bandas de metal más influyentes en el mainstream, de más alta calidad y que son mis favoritas. Primero surgió el heavy metal y fueron derivando al pasar de las décadas muchos subgéneros musicales. Desde los más comerciales como el glam metal en los 80s o el new metal a finales de los 90s y principios de los 2000s, hasta unos más difíciles de escuchar, más pesados o oscuros como el death metal o el black metal. Para este conteo nos quedaremos, si estamos en la cuestión del mainstream, con bandas que oscilan en géneros un poco más alejados de los géneros más brutales del metal, pero igualmente bandas bastante épicas que han marcado trascendencia. Desde Argentina tenemos a Rata Blanca, una banda que es creada en 1985, su primer álbum sale en 1988, pero llega su éxito comercial y su comienzo de su leyenda como banda en 1990 con el álbum Espadas y Rosas. Esta banda, formada por el guitarrista Walter Giardino, un guitarrista con unos solos de guitarra incluso inspirados en la música clásica, y muchos años y hasta ahora con la voz de Adrián Barilari, una banda que es muy representativa ya que el género del heavy metal en el habla hispana nunca ha sido uno de los géneros más populares dentro del ámbito del rock en español. La luna es su única amiga, le daba fuerzas para soportar. Debo saber si es verdad, en algún lado está. Deben luchar, hijos del sol. Los hermanos Duplantier, desde Francia, tenían una idea muy clara de lo que querían hacer con su sonido y con sus letras, cuando hicieron esta banda a principios de los 2000. Ya para el 2005, en su disco From Mars to Cyrus, ya era una banda muy seguida. Para el 2016 fue cuando tuvieron un resurgimiento importante, ya gracias a canciones como Stranded o como Silvera, o anteriormente en un disco antes como El Enfant Savage, donde dejaron muy claro que llegaban a ser una de las bandas más importantes incluso a nivel mainstream en el metal. Con un sonido más agresivo, con influencias del group metal, doom metal e incluso death metal. Con una voz que podía pasar desde lo melódico hasta lo rasposo mutando hacia el gutural, y letras hablando de las emociones, la introspección e incluso hasta lo que es el rescate del ambiente. Una banda británica que sacó su primer álbum en el 2006, una banda muy camaleónica en su sonido. Han sido identificados como uno de los principales estandartes del metalcore, que tuvo mucha representación en los 2000 y en los 2010, principalmente por bandas como Bring Me The Horizon, que tiene muchas influencias también del new metal. Esta banda empezó siendo una banda más cercana al deathcore, que es un tipo de metalcore todavía más pesado, con más gutural, con más agresividad. Después mutó a un metalcore con muchos arreglos electrónicos interesantes, y al final de su carrera lo más cercano, es más cercano incluso al pop rock experimental. Una banda con rolas muy interesantes, entre mis favoritas podemos encontrar el disco de Sempiternal, que es el punto que más les recomiendo que escuchen de esta banda. La siguiente banda estadounidense se llama Korn y es una de las bandas más representativas de su género, del new metal, prácticamente de los pioneros del new metal junto a grupos como los Deftones. En 1994 debutaron con su primer álbum homónimo, con una canción impactante que les recomiendo mucho que se llama Blind. Muy buena rola. Su punto máximo de popularidad se alcanzó con su disco Follow the Leader y con su disco Issues, prácticamente a finales de los 90, principios de los 2000.
Estados Unidos, salidos del Sunset Strip, esa calle donde estaban las bandas más prometedoras del metal y específicamente del glam metal en principios de los 80s. Motley Crue era prácticamente el emblema, el ícono de este género musical, que fusionaba lo que era la influencia de la New Wave o British Heavy Metal junto con la música pop de los 80s, una fusión que creaba un sonido más easy listening, más fácil de escuchar, por así decirlo, pero con solos de guitarra espectaculares, con una estética demasiado agrandada, pelos así altísimos, maquillaje, sexo, drogas y rock and roll, y esta música potente. En los primeros dos discos de Motley Crue veíamos una influencia metalera bastante evidente con álbumes como Shout at the Devil y Looks That Kill, acompañados por Tommy Lee, Motley Crue, Vince Neil, Nicky Six y Mick Mars. Desde Estados Unidos, aquí tenemos a los Deftones liderados por Chino Moreno, una de las bandas junto con Korn pioneras del new metal, de este tipo de metal que se iba un poco más a lo sencillo en cuanto a arreglos musicales, menos solos, pero más producción, más electrónica, rapeos también y otras cuestiones aquí interesantes. Los Deftones ya para el año 97 sacaron su segundo álbum titulado Around the Fort, donde todo explotó y hicieron una banda muy importante. Siguieron evolucionando y en los 2000 y 2010 su sonido evolucionó a un metal alternativo. Elementos interesantes de los Deftones, siempre una atmósfera entre lúgubre, entre introspectiva, entre melancólica, una voz de Chino Moreno que con esta forma tan específica de cantar y este tipo de producción en su voz. Los británicos de Black Sabbath, los creadores del heavy metal, por pura casualidad. Ellos debutando a finales de los 70s, pero justo en 1970 con su segundo álbum titulado Paranoid, exactamente donde viene esa rola que todos han escuchado que se llama Paranoid también. El sonido empezó a cambiar hacia una cuestión más oscura, más de tritono, con afinaciones de guitarra más bajas para que la guitarra se escuche más pesadona, más choncha, letras que van desde el hecho de reclamar contra la guerra hasta letras ocultistas y oscuras, con mucho poder, comandados inicialmente con Ozzy Osbourne. Black Sabbath es una de las piezas fundamentales no solo del metal, sino del rock en general. Gathered in their masses, just like witches. Cuando despidieron de Metallica a Dave Mustaine, porque era un poco conflictivo el chavo, ¿no? Era un poco peleonero, un poco abusivo de sustancias, no se imaginaron que él pudiera conformar una banda que iba a estar a la altura de una banda tan grande como Metallica. Estamos hablando de Megadeth. Esta banda que surge precisamente después de la salida de Mustaine de Metallica a mediados de los 80s, conformando álbumes muy impactantes en la escena del llamado thrash metal. Álbumes que dejaron marcado no solamente a la gente que lo escuchó, sino a las bandas que después se influenciarían para poder hacer su sonido. Con discos como P-Cells, como Rust in Peace y como Symphony of Destruction. Pantera tiene una historia muy interesante. Prácticamente Pantera empieza a ser una banda importante a partir de principios de los 90s. Pero ellos habían empezado desde los 80s cuando sacaron álbumes con unas portadas muy feas. Para cuando las vean se darán cuenta de lo que les digo. Traían un sonido chido, pero intentaban emular mucho a bandas de su gusto, tales como Judas Priest.
Trae una estética glam incluso. Nada que ver con los 90s. Ya en los 90s es cuando siento que su carrera arranca realmente. Phil Anselmo, Dimebag Darrell, Vinnie Paul y Rex Brown. 4 forajidos del sur de Estados Unidos, con un género musical que lograron ellos conformar llamado groove metal, con influencias también, pues obviamente del thrash, del heavy, del doom, pero el groove metal que hicieron. Para mi gusto, una de las bandas más interesantes, más agresivas y disfrutables en su música, desde rolas como Walk, rolas como Cemetery Gates, Cowboys from Hell, entre otras más que les recomiendo que escuchen. Yo creo que Phil Anselmo fácilmente es y lo digo ahorita, mi vocalista favorito de metal de todos los tiempos. Ese vato podía aventarse agudos como Rob Halford, podía hacer guturales, voz desde más grave, más aguda, más melódica y suave. Es que hasta hoy en día puedes ir a ver un concierto de esta banda. Rob Halford, el cantante que tiene una voz espectacular, sigue cantando bien perrón. La banda sigue tocando bien perrón también. Y no faltan como headliners en cualquier festival de rock o de metal importante. Judas Priest desde Inglaterra. Estos británicos empezaron su carrera en los 70s y a finales de los 70s y en los 80s alcanzaron su pico máximo de popularidad. Con una música venida del New Wave o British Heavy Metal, influencia también de Power Metal, hasta algún momento Glam Metal hicieron también. Los discos que yo más les recomiendo de ellos son British Steel, donde encontramos por ejemplo Breaking the Law, que es un rollo, ¿no? Screaming for Vengeance, donde está Electric Guy, por ejemplo. Y obviamente, como olvidarnos, empezando en los 90s, de Painkiller. En la segunda posición a Metallica. Es literalmente la banda más mainstream, más conocida y más comercial del metal de todos los tiempos. Estos vatos llenan estadios cada que se les antoja. Y lo han hecho porque tienen unas rolas y unos álbums espectaculares. Kirk Hammett, James Hetfield, Lars Ulrich y actualmente Robert Trujillo. En 1983 sacan su primer álbum, Kill 'Em All. Ingresaron en la escena como las primeras bandas de este género del thrash metal. Metallica a lo largo de su historia ha tocado thrash metal, doom metal, heavy metal, hard rock incluso. Han evolucionado y mutado su sonido las veces que han querido. Los álbumes que yo más les recomiendo son definitivamente los 4 primeros álbumes. El Kill 'Em All, con éxitos como Seek and Destroy. Ride the Lightning, rolones para escuchar como For Whom the Bell Tolls, como Fade to Black, una increíble canción también. Luego el Master of Puppets de 1986, con rolones obviamente como Master of Puppets, Welcome Home Sanitarium, Battery. Y después el discazo también, aunque no se escuche tanto el bajo eléctrico, pero es un discazo también, el And Justice for All, donde tenemos One, que fue un rolonón también. Y claro, el Black Album, donde tenemos canciones increíblemente inolvidables, tales y muy conocidas, como obviamente Enter Sandman, como obviamente Sad But True, Wherever I May Roam. Taking my feet, taking my head, taking my arms, taking my leg, taking my soul, let me with life in it. En la posición número 1 puse la siguiente banda por las siguientes razones. Es la banda de heavy metal más respetada dentro del ámbito de heavy metal. No importa cuál sea el subgénero de heavy metal que más te guste. Es una banda con una trascendencia, una carrera redonda que empezó a finales de los 70s y que hasta hoy en día está vigente. Una banda que hace conciertos espectaculares. Un frontman fuera de serie, una voz increíblemente épica, una energía en el escenario, aún a su edad todavía, porque lo vi hace poco.
una calidad de músicos como Steve Harris, es el fundador de la banda, melodías inolvidables, una banda que puede ser desde melódica, agresiva, potente, con energía, con dinamismo. No podría ser otra banda que Iron Maiden, desde Inglaterra. Discos más recomendables, su disco debut, State of Mind, Power Slave, chéquense obviamente The Phantom of the Opera, chéquense The Trooper, también de una escuchada Access High, 2 Minutes to Midnight, rolas increíbles como The Wicker Man, comandados por Bruce Dickinson y Steve Harris. Para mí, la banda que cualquier persona que escuche metal debe escuchar. We shall never surrender. At 5 o'clock, they take me to the gallows pole. Muchas gracias por haber estado en este video, haber llegado hasta este punto. Mi nombre es Damián León, esto es Rock Esenciales. Y este es el primer segmento de la Escuela del Rock. Díganme si les gustó este tipo de videos para poder hacer de otros géneros musicales. Y ¿sabes qué, Damián? Me gustaría ver uno así pero ahora de indie, uno así pero ahora de punk, uno así pero ahora de rock alternativo. Donde pueda como describirles un poco del género y sugerirles las bandas más representativas de este mismo, poniendo cachitos, porque el copyright no permite más, de estos rolones para que luego vayan y los busquen y los escuchen. También si ya eres un fan del rock, del heavy metal y todo esto ya lo conoces, pues siempre es bonito volver a escuchar y saber de estas bandas que forjaron tu gusto musical a través de los años. Te repito, mi nombre es Damián León, esto es Rock Esenciales y nos vemos en la siguiente.